Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares en Noticia Brasil. Este viernes, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva advierte de los peligros que encierran las nuevas acciones militares del país para nuestra América Latina. Se trata de cambios evidentes desde el retorno a la democracia en 1985. Veremos de qué se trata y lo analizamos. En Noticia Paraguay en titulares, un intento de protesta de estudiantes al frente del Congreso en la capital terminó con represión y con detenciones. La oposición al gobierno alerta que con la excusa de la pandemia, el país avanza hacia un sistema autoritario. Tenemos la radiografía de esta situación. Y en Noticia Rusia, el gobierno denuncia que Estados Unidos intenta culparlo del robo de información sobre la COVID-19. ¿De qué se trata esta nueva acusación? ¿Buscando cortinas de humo acaso? Vamos a revisarlo, lo analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, la nación sufre un giro en su política militar con miras a prepararse para eventuales conflictos bélicos en Sudamérica bajo la vasta experiencia del Comando Sur de Estados Unidos con respecto a este tema. ¿De qué se trata? Lo revisamos. El ministro de Defensa, Fernando Acevedo, primer militar en el cargo desde el fin de la dictadura en 1985, confirmó una actualización de la política de Estado en esta materia, aprobada por el presidente Jair Bolsonaro. Es así como militares brasileros de alto rango y también uniformados colombianos se unen a las filas del Comando Sur de Estados Unidos. En un video que ha causado revuelo en los países involucrados, el jefe del comando, Craig Fowler, los presenta como orgullo al presidente Donald Trump y enfatiza que trabajan para él. Ciertamente, tenemos a estos vencedores aquí hoy. Quería presentarles a 2 de ellos, señor presidente. El general de brigada Juan Carlos Correa, levántese, general. El presidente Duque nos envió a su mejor soldado y pagó por eso. Entonces vino aquí totalmente pagado por Colombia y trabaja para mí. Es un reconocimiento de que Colombia estuvo con nosotros en el mundo, en la guerra de Corea, y están con nosotros hoy. Y nuestro presidente brasileño, Bolsonaro, nos envió una incorporación muy nueva a nuestros cuarteles, el mayor general David Almeida, uno de los hombres más fuertes de las Fuerzas Armadas de Brasil. Está en la organización J5. Otra vez, los brasileros pagan para él venir para acá y trabajar para mí, para hacer una diferencia en seguridad. Brasil ha estado con nosotros desde la Segunda Guerra Mundial y nuestra relación se está fortaleciendo aún más. La alianza respondería a modificaciones en el llamado Libro Blanco de la Defensa de Brasil, que sienta las bases para ordenar la movilización de tropas, tanto dentro como fuera del país. El documento renovado será entregado al Congreso la semana próxima. Las modificaciones plantean la necesidad de preparar a las Fuerzas Armadas de Brasil para posibles conflictos bélicos en Sudamérica, en caso de verse motivadas a intervenir en la solución de eventuales controversias o defender los intereses del país, pues consideran que la región vive momentos de tensiones y crisis. El documento también plantea el aporte del ejército en el contexto de la pandemia, siendo la mayor movilización de fuerzas militares en Brasil desde la Segunda Guerra Mundial, mientras las políticas de salud no responden a la crisis sanitaria. Sobre la nueva edición de la política de defensa nacional, el expresidente Luis Ignacio da Silva calificó de alarmante el hecho de que las viejas teorías sobre las rivalidades con los vecinos están siendo revividas y que las Fuerzas Armadas pueden ser utilizadas para acciones incompatibles con los principios constitucionales de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Lula añade que la preocupación aumenta cuando vemos la alineación automática y la sumisión ilustrada por el vergonzoso video de un general brasileño
tratado como empleado del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el mismo responsable de posibles acciones armadas contra países latinoamericanos. Lula insiste que Brasil necesita con urgencia recuperar su soberanía nacional. La nueva política de defensa no sorprende desde una administración caracterizada por alinearse a la política intervencionista de Estados Unidos. Un presidente que ve en Trump a un ídolo y que además es gran amigo de los militares, dejando 9 ministerios a cargo de castrenses. Además, Bolsonaro es claro en su ideología desde que ejercía como diputado y seguido rememora con afecto los tiempos de la dictadura. A través del voto no se puede lograr nada en este país, absolutamente nada. Solo lo vamos a lograr, infelizmente, cuando marchemos a la guerra civil acá adentro y haciendo el trabajo que el régimen militar no hizo, matando a 30.000. De esta manera, gobiernos de extrema derecha de América Latina dejan en evidencia su participación en la creación de escenarios de guerra y agresión contra países vecinos. Sumamos más información a esta hora con André Vieira desde Río de Janeiro. André, muy buenas noches. Reacciones a nivel político, a nivel social, en medio de difíciles momentos por la pandemia de la COVID-19. Buenas noches, adelante. Hola, sí, Tatiana, buenas noches a ti, a la audiencia que de Noticias. Tatiana, el consenso es justamente que este video es una humillación para las Fuerzas Armadas, la forma como Estados Unidos trata, pero principalmente lo que está haciendo un oficial, alto oficial brasileño, pagado por los brasileños, como muy bien ya señalaba ahí en el video, está trabajando allá bajo las órdenes del gobierno de los Estados Unidos. Por aquí existen muchas fuerzas que apuntan para la cuestión de la pérdida de soberanía, por ejemplo, y este video sería para justamente el ejemplo de esta pérdida de soberanía aquí en Brasil bajo el comando de Jair Bolsonaro. Tatiana, te cuento que antes de este pase yo estaba hablando justamente con la profesora Ana Penido, que es del Grupo de Estudios en Defensa y Seguridad Internacional de la Universidad de São Paulo. Ella señalaba, llamaba la atención para 3 puntos principales. El primer punto es justamente este punto de esta nueva política de seguridad de defensa de Brasil, pero este proyecto que la prensa está comentando, por ejemplo, este cambio aquí en Sudamérica que abriría, por ejemplo, espacio para un conflicto aquí en Sudamérica en la política de defensa de Brasil. Esta política todavía no ha sido aprobada aquí en Brasil, necesita que el gobierno envíe para el Congreso y el Congreso lo apruebe, pero desde el año pasado esa política no fue enviada para el Congreso. También la profesora Ana Penido llama la atención para este video del Comando Sur, ahí presentando a estos oficiales, el oficial brasileño y el oficial de Colombia, que sería un video de humillación, y ella recuerda que este oficial está trabajando allá desde el 2019. Y por fin, Tatiana, la profesora Ana Penido también llama la atención que ya son casi 9.000 militares de la activa y también de la reserva que están trabajando ahí en el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Esta semana, Tatiana, te cuento también que fue una semana de noticias no muy buenas para las Fuerzas Armadas, noticias comprometedoras, como por ejemplo la noticia de la Amazonía, de la deforestación. Por ejemplo, durante el mes de junio, a cada hora 1.000 canchas de fútbol de deforestación de la Amazonía fue registrado ahí en el mes de junio. La Amazonía, la defensa de la Amazonía está bajo el comando justamente de los militares y del presidente, vicepresidente Hamilton Mourão, que es un general. Y también sí, André, permíteme, te interrumpo allí para que nos entregues de nuevo esa cifra sobre la deforestación, sobre este desastre que están haciendo en la Amazonía. Nada mejor que explicarlo como canchas de fútbol. ¿De cuánto estamos hablando en estos meses? No es de tiempo atrás, es de este tiempo, de estos meses de la pandemia. Sí, del último mes, por ejemplo, Tatiana, junio, ahí la deforestación, 1.000 canchas por hora de deforestación.
una cosa así gigantesca. Y Tatiana, es bueno recordar que antes la protección de la Amazonía estaba bajo el comando del IBAMA, un órgano de fiscalización ambiental, pero desde el año pasado está bajo el comando del gobierno de Jair Bolsonaro, con el vicepresidente comandando el Consejo de la Amazonía y con el ejército trabajando justamente con la fiscalización. Ya no están más los gobiernos locales y tampoco el IBAMA, que es el órgano más eficiente para hacer este tipo de planificación y también de protección de la Amazonía. Y por fin, Tatiana, otro dato también es el dato del Ministerio de Salud, donde también están los militares. Hace más de 2 meses no hay un ministro efectivo de salud. Ahí está el general Pazuello, el general del ejército, que es como un ministro interino, y Brasil alcanzó justamente los 2 millones de casos confirmados, pero esas cifras serían más altas una vez que existe baja capacidad de testes aquí en Brasil. Y Tatiana, los muertos aquí en Brasil el día de hoy, desde el inicio de la pandemia, 77.851 muertos por la COVID-19, y el juez de la Suprema Corte, Gilmar Mendes, afirmó justamente que el ejército, las Fuerzas Armadas, estarían participando de este genocidio del gobierno de Jair Bolsonaro. Tatiana, una semana muy complicada para las Fuerzas Armadas aquí en Brasil. Una semana muy complicada y una semana dolorosa para el pueblo brasileño. Gracias, André, gracias por entregarnos ese panorama. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Alexandre Concienciado, él es coordinador del MST, nos acompaña desde la capital, desde Brasilia. Alexandre, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana Pérez. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por abrir el espacio para que podamos hablar de la situación muy complicada de Brasil. Muchas gracias, Alexandre. Primero preguntarte acerca de este video. Dice con toda claridad el jefe del Comando Sur de Estados Unidos al presidente Trump que el alto general brasileño llega allí con dinero de Brasil, pero dice textualmente, él está trabajando para mí, para el Comando Sur de Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión acerca de ello? Eso está perfecto, porque también el Estados Unidos infiltró desde 2016 para trabajar para ellos, para los Estados Unidos, agentes de FBI para impulsionar el golpe que hicieron contra el Dilma Rousseff. Entonces, nosotros estamos viviendo una infiltración del Estados Unidos desde el periodo de la primavera brasileña, que empezó en 2013 y que llegó al golpe de la presidencia Dilma y después siguió con el ataque en la soberanía nacional para que el Estados Unidos tenga, sobre todo la Petrobras y el pre-sal, que era la mayor reserva de petróleo de Brasil, para ellos. Entonces, lo que hablan ellos está correcto, porque es eso, es una política de intervención en la institución brasileña, ocupando ese espacio y, claro, y la burguesía brasileña entregándose a este dictamen norteamericano. Dices que esto, permíteme te pregunto, dices que esto está bien porque se hace público, porque se quitan la careta, porque ¿Cómo? se sabe. Dices que eso está bien porque se hace público el video, porque se quitan la careta de esa relación que existe, que ha sido denunciada, de hecho, del presidente Lula de tiempo atrás. Perfectamente, isso está muito claro que os Estados Unidos está actuando com seu departamento de investigação acá em Brasil desde a investigação de Lava Jato. O Lava Jato foi movimento político dos Estados Unidos com a burguesia brasileira para sacar o PT, para sacar Lula e para regressar novo momento de, digamos assim, de uma ditadura midiática dos Estados Unidos de novo tipo, com uma guerra psicológica, uma guerra híbrida, para se apoderar da política brasileira e, ao mesmo tempo, se apoderar dos recursos naturais que eles estão em isso.
Sí, Alexandre, y así piensan, así opinan, esa es la postura de la mayor parte de las fuerzas militares de Brasil. Te lo pregunto porque ha sido una fuerza militar desde que cae la dictadura en 1985 y entra la democracia, una fuerza militares nacionalistas, siempre entendiendo que los problemas de Brasil se resuelven de manera interna. En este cambio entonces de postura, ¿hay, diríamos, una línea general de pensamiento? Mira, Tatiana, es muy difícil de poder hacer esta mirada, pero es importante que la burguesía brasileña y los militarismo brasileño es, digamos así, reaccionario y es entreguista, no es nacionalista, como si es ahí en Venezuela, como si es en Cuba, por ejemplo, que es un militarismo nacionalista que defiende su pueblo y sus riquezas naturales y su proyecto natural, su soberanía nacional. El proyecto militar nacional y la burguesía nacional no tienen ningún compromiso con el pueblo brasileño, sobre todo con la soberanía nacional brasileña. Entonces, hay una mirada así en este sentido. Pero es importante hablar de que esta, digamos así, esta alianza Trump, Colombia y Bolsonaro es una alianza que reaccionaria en Latinoamérica que todavía empieza a caerse, porque Trump, nosotros estamos mirando que Trump no debe ser elegido en Brasil, en Estados Unidos, y isso significa muito importante para nós acá, porque também o pensamento de Trump, o pensamento de Duque e o pensamento de Bolsonaro é um pensamento extremamente reacionário, fascista, e este fascismo empieza a caerse em nosso continente, porque incluso os militares também empiezam a se dar conta de que, bueno, puede ser entreguista, pero no tan fascista como están siendo. Sí, y todo esto señalaría a Venezuela. Sin duda, los tres, Trump, Duque y Bolsonaro, hacen un ataque sistemático a Venezuela. Pero entonces estarían, y a los movimientos Alexandre, pero estarían pensando entonces, siempre ha estado sobre el tapete, porque así lo ha dicho siempre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno Trump, una eventual intervención sobre territorio venezolano, a todas luces es absolutamente ilegal, que va mucho más allá del bloqueo y de todo lo que ya sufre el pueblo de Venezuela por las sanciones unilaterales de Estados Unidos. Pero le queda poco tiempo, porque bien recuerdas que hay elecciones presidenciales en noviembre. Perfecto. Por eso que es la presa de ellos es de que tiene que atacar ahorita a Venezuela, a los movimientos sociales. Ahorita el Itamaraty están atacando a Lula y a MST en todas las embajadas internacionales con un documento hablando de que nosotros somos terroristas y que Venezuela es terrorista. ¿Por qué? Porque en este momento ellos están siendo derrotados por la historia. Pero ellos, como estão aí, têm que fazer cosas e ataques fundamentais para cambiar o jogo. Então, estamos vivendo em um momento muito perigoso, onde Trump, Duque e Bolsonaro podem, digamos assim, aumentar seus ataques a nós, a Venezuela, acá a los movimentos sociais e também a los movimentos sociais em Colômbia. Por quê? Porque eles estão, digamos assim, sendo derrotados pela história e por isso estão sendo mais agressivos, tentando fazer mais ataque. Por isso, temos que denunciar para todo o mundo de que o imperialismo norte-americano é articulado por Trump, por Duque e por Bolsonaro aqui em América Latina. Nós temos que resistir a isso e vamos vencer. Por quê? Porque temos que construir digamos, uma ferramenta de solidariedade entre os pueblos, porque eles vão seguir tentando atacar-nos do ponto de vista
militar, do ponto de vista político, mas isso, cada dia que passa, não há mais espaço para este ataque. ¿Por quê? Porque há mobilizações nos Estados Unidos contra o governo Trump, há mobilização em Colômbia contra o governo Duque, e há crescido muitas mobilizações contra o governo Bolsonaro. Incluso, dia 14, nós, os movimentos sociais, ingressamos em Congresso Nacional com pedido de impedimento de Jair Bolsonaro, com mais de 1.000 organizações para que eles saiam do governo. Então, mientras eles estão em ataque, os movimentos sociais, os estados democráticos também estão em uma ofensiva contra eles. E eu creio que esta disputa, este espaço que nós estamos vivendo, nós sairemos vencedores deste momento, porque o mundo não aceita mais o fascismo, não aceita mais o racismo e não aceita mais a explotação do meio ambiente como tal querem Duque, Bolsonaro y Trump. Es un momento sin duda muy peligroso para los países que bien estás contando que plantean tal nivel de alerta, pero para el mundo en general. Para despedirte, Alexandra, nos estabas hablando, quiero pedirte que nos profundices un poco más. Un comunicado que sale del gobierno, del Ejecutivo, y que va a distintas partes, que se está entregando en embajadas, calificándolos a ustedes y a otros movimientos sociales de terroristas. ¿Es esto lo que está sucediendo en estos días? Te pregunto un poco más detalles acerca de ello. Mira, ellos empezaron a publicar un documento enseñando el portugués a más de 20 países, pero el enseñamiento es de que el MST, de que el PT, de que Lula son terroristas, que ellos son comunistas y que ellos tienen que construir una nueva patria que es evangélica y conservadora. Bueno, eso está, denunciamos ya. El Congreso Nacional acá ya pidió a el Itamaraty oficialmente que responsabilidad sobre todo eso. Y nosotros vamos a pedir al Poder Judiciário que nos responda sobre isso, porque com esta situação, o governo Bolsonaro sigue cometendo crime de responsabilidade social, crime de responsabilidade administrativa, porque o Itamaraty não é para ser este tipo de denúncia ou este tipo de calúnia contra o povo brasileiro, e sigue fazendo seus crimes de ataque àqueles que pensam diferente deles. Então, nós estamos muito tranquilos para atravessar este momento e dizer que, Tatiana, o momento é peligroso, mas também importante, apesar da pandemia que nos sacam da calle, apesar disso, é um momento importante porque estamos regressando com muito cuidado em la calle para acá, em Brasil, derrotar el Bolsonaro e, sem dúvida, eu creio que os afro-americanos derrotarão a Trump em Estados Unidos em novembro e assim se abrirão novos caminhos para a América Latina, para a democracia e para o cierre del bloqueo contra Venezuela y contra Cuba. Veremos que así sea, lo mejor para nuestros pueblos. Algunos de ellos sufren tanto y en este momento en la pandemia, bueno, no se suman tantos. Muchísimas gracias, Alexandre, por estas reflexiones. Buenas noches. Gracias, Tatiana. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Paraguay. Un intento de protesta de estudiantes al frente del Congreso en la capital terminó en represión, además en detención. La oposición al gobierno alerta que con la excusa de la pandemia, el país avanza hacia un sistema autoritario. Tenemos esa radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia.
Noticia Paraguay, la Policía Nacional cohíbe brutalmente a manifestantes estudiantiles que a través de acciones represivas no cesan en la pandemia. De acuerdo a parlamentarios opositores, están siendo utilizados como excusa para reducir las libertades y los derechos fundamentales del pueblo paraguayo. Un contingente de estudiantes universitarios y de secundario fue asediado por la Policía Nacional en las inmediaciones del Congreso Nacional este miércoles, donde destacó la detención del joven dirigente Héctor Ruiz, estudiante de filosofía y miembro de la coordinadora de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción, quien fue llevado a la comisaría Quinta Metropolitana por no haber portado identificación. Y se acercan los oficiales, ¿verdad? Nosotros estábamos entre 7 personas, no estábamos aglomerados como ellos alegan. Y nos dice, jóvenes pueden bajarse acá no se puede estar. Bueno, le dijimos, vamos a bajarnos nosotros hasta que termine la conferencia y después nos vamos a cualquier otro lugar, ¿verdad? Entonces lo que nos estábamos hablando nos bajamos, ¿verdad? Y ahí empiezan ellos a pedir nuestros datos que por cierto nosotros ya dejamos constancia en el Congreso porque ahí no puedes si no dejas tu dato, ¿verdad? Y bueno, nosotros dimos nuestros datos, nos identificamos, ellos alegan que yo no me identifiqué, yo sí me identifiqué, ¿verdad? Les di mi nombre y mi número de cédula, ¿verdad? Hay que convenir que no portar o no mostrar tu cédula no es tampoco un delito, ¿verdad? Entonces, los estudiantes se encontraban en la sede parlamentaria para obtener información detallada acerca de una propuesta legislativa referente a la educación en tiempos de pandemia. Sectores estudiantiles están convocando a una movilización para presionar por reivindicaciones estudiantiles, donde destaca el proyecto Arancel Cero para las universidades, además de otras demandas planteadas por estudiantes de secundaria. Pese a que Ruiz fue liberado a los pocos minutos de ser detenido, los estudiantes denunciaron que la actuación policial fue prepotente y propició la agresión de un menor de edad que se encontraba en el lugar. La bancada opositora al gobierno que dirige el presidente Mario Abdo Benítez denuncia que en el actual contexto de pandemia se está presentando un recrudecimiento de las políticas represivas del Estado que estarían vulnerando garantías democráticas y el Estado de Derecho en el país. Así entramos con el análisis. Nos acompaña para ello Héctor Ruiz, dirigente de la Coordinadora de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción, CEUNA. Nos acompaña desde la capital. Héctor, lo saludo vía telefónica. Buenas noches. buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Después de lo sucedido en el intento de la rueda de prensa, que no lograron hacerla, lo primero que quiero preguntarle es ¿qué era lo que ustedes querían contarle al país en esa rueda de prensa? Bueno, en primer lugar, quiero aclarar que la rueda de prensa se logró hacer, pero no, o sea, no con todos los medios convocados porque justamente se interrumpió, ¿verdad? Y nosotros lo que queríamos informar en esa rueda de prensa es la convocatoria que estamos haciendo a una movilización junto con el sector secundario, los docentes y los sindicatos funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Una movilización para el jueves 23 de julio, día en el que en la Cámara de Senadores se va a tratar el proyecto de ley de arancel cero, que es la lucha que nosotros estamos llevando a cabo en este momento, ¿verdad? Exigimos arancel cero debido a la crisis económica que se generó por la pandemia, en realidad por una crisis ya del sistema, ¿verdad? Y exigimos el arancel cero porque, como sabrán, la universidad pública en Paraguay no es en realidad pública, tiene un costo arancelario muy alto, se paga matrícula, se paga examen de ingreso, se pagan cursillos, se pagan derechos a exámenes. Y como te dije, debido a la crisis económica, muchos estudiantes van a desertar de la educación si es que no se consigue el arancelamiento cero. Y producto de la respuesta, ¿quién no estaba interesado que ustedes ampliaran esa exigencia y llamaran a la movilización? Y mira, sobre eso no sabría cómo responder, porque la verdad, lo que pasa en Paraguay es que nosotros tenemos todavía una cultura bastante arraigada de la dictadura del estronismo, ¿verdad? Que la policía siente, o en realidad la policía actúa como si fuese que ellos tienen el poder de reprimir,
de establecer su voluntad en la sociedad a como de lugar, ¿verdad? Es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la detención, por supuestamente no tener número de cédula. Eso, por ejemplo, ninguna legislación de nuestro país establece que una persona puede ser detenida o demorada por no contar con su documento de identidad, ¿verdad? Lo que sí nosotros podemos hacer es identificarnos con nuestro número de documento y nuestro nombre, ¿verdad? Y eso ya es suficiente para identificarnos, a no ser que nosotros estemos en flagrante comisión de delito o de hechos punibles, ahí sí ellos tienen la posibilidad de retenerte, ¿verdad? Pero por no contar con tu documento de identidad o no presentar tu documento de identidad, eso es absolutamente irregular, eh, y esa fue la forma en la que se dio mi detención, digamos. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido, Héctor? Por algo tan inverosímil, detenido porque no tenía la cédula a mano. No, yo tenía mi cédula a mano, yo tenía mi cédula, ¿verdad? Solo que, como te dije, no existe pues, una ley que nos obligue a nosotros a mostrar o a entregar nuestro documento de identidad a la Policía Nacional. Ellos argumentan eso, ¿verdad? Pero eh, pues, se nota que tienen un total desconocimiento de la propia legislación orgánica de la Policía Nacional. Sí, pero entonces te pido allí claridad. ¿Cuál fue entonces la razón de esta detención? Porque ese sin duda es un hecho que prende las alarmas del movimiento social paraguayo y del sur del continente, sobre todo teniendo en cuenta todo este escenario de excusas de la pandemia, cuando se está anunciando una movilización y este es un hecho evidente para evitar la movilización. Claro, en cierta medida es un hecho de amedrentamiento, ¿verdad? Lo que buscan es amedrentar a la sociedad paraguaya para que no se movilice, porque en plena crisis económica el gobierno no está dando respuesta a ninguna situación social que se está viviendo en nuestro país, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en ningún estamento de la sociedad el gobierno está pudiendo dar una respuesta a la crisis, ¿verdad? Y sumado a este caso que ocurrió con un estudiante universitario, esa misma noche madrugada nos enteramos de lo que había ocurrido en Ciudad del Este, una ciudad fronteriza, ¿verdad? Con el Brasil, de un grupo de marinos, de militares, ¿verdad? Que habían atropellado un barrio por un supuesto enfrentamiento con contrabandistas y torturaron a gente inocente que no tenía absolutamente nada que ver con el confrontamiento que se estaba dando, con el supuesto confrontamiento que se estaba dando, ¿verdad? Torturaron a adolescentes, niños, trans, gente que no tenía absolutamente nada que ver con el conflicto que supuestamente se estaba dando. Y Sí, la preocupación que nosotros tenemos es que en realidad se está volviendo a esas prácticas que en realidad nunca se desarraigaron del todo a esas prácticas estronistas de la dictadura en los tiempos más oscuros de nuestra historia. con todos estos ejemplos, esa es precisamente la preocupación. A propósito de eso que nos estás narrando, muy poco ha salido en los medios de comunicación locales, que resulta bastante entendible teniendo en cuenta a qué intereses obedecen. Por eso quiero preguntarte un poco más de ello. Lo que se denuncia desde movimientos sociales es que fue torturado un adolescente de 13 años. Sobre lo de Ciudad del Este, ¿me decís? Exactamente, sí, de la ciudad fronteriza. En este supuesto operativo en contra de contrabandistas. Bueno, en realidad en el caso de Ciudad del Este no fue solamente un niño de 13 años torturado, fueron torturados adolescentes, también ancianos, personas trans, y los niños que fueron golpeados también si bien es cierto, no directamente, pero una situación de represión tal efectivamente afecta a niños pequeños, ¿verdad? Hubo el caso de una niña pequeña que fue golpeada también de 2 años, específicamente en el caso de Ciudad del Este. ¿Y hay alguna investigación formal que se esté adelantando con respecto a este caso, Héctor? Y ahora se están realizando las investigaciones pertinentes, ¿verdad? Fue destituido el comandante de la Marina, o sea, es lo mínimo que se podría haber hecho en realidad.
Claro. Volviendo al tema de Asunción, con eso quiero despedirte. Las acciones entonces de la comunidad estudiantil para exigir precisamente pues algo tan lógico. En tiempos de la pandemia, la universidad pública, entre otras cosas, llama la atención porque debería ser eso, pública incluso para el bolsillo. Claro, claro. Y nosotros más que nada nos preocupa la situación económica de los estudiantes, ¿verdad? No solo de los estudiantes, lo dijo los trabajadores y de los propios trabajadores que no pueden acceder a una educación superior debido a los altos costos arancelarios que tiene la universidad pública en Paraguay, ¿verdad? Y esta es una deuda histórica que tiene el Estado paraguayo con la Universidad Nacional, las universidades nacionales en realidad. Esta movilización que estamos organizando la vamos a realizar en conjunto con todas las universidades públicas del país. No solamente la UNA, sino todas las otras universidades públicas del país se sumaron al pedido de arancel cero y bueno, esa es nuestra principal reivindicación en estos momentos. También se hicieron recortes, como si fuera poco, recortes a las becas, al presupuesto de las becas, afectando a más de 1000 estudiantes que quedarían sin cursar también el año de ser concretado el recorte o de no ser aprobado el proyecto de arancel cero. Esa es la situación, nosotros pendientes de las movilizaciones. Héctor, gracias por ese testimonio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a usted. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Rusia, el gobierno denuncia que Estados Unidos lo intenta culpar del robo de información sobre la COVID-19. ¿De qué se trata esta nueva acusación que incluye además a Reino Unido y Canadá? Vamos a revisarlo y analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Rusia, el Kremlin denuncia una nueva agresión de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá ahora por el supuesto robo de datos sobre la COVID-19, acusaciones que carecen de pruebas sustentables según el gobierno ruso. Moscú responde a las acusaciones de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá sobre un supuesto robo de información a farmacéuticas para desarrollar la vacuna contra la COVID-19. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, rechazó este viernes las acusaciones de Londres de que piratas informáticos presuntamente vinculados con el gobierno intentaron de vulnerar la ciberseguridad de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. En una declaración conjunta del Centro de Ciberseguridad Nacional del Reino Unido, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Autoridad Canadiense de Ciberseguridad aseguraron que el grupo de hackers APT29, conocido también como Coxy Bird, estaba atacando los centros de investigación. El vocero ruso declaró que su gobierno no tiene nada que ver con eso y añadió: nosotros mismos nos enfrentamos todo el tiempo a los intentos de perpetrar delitos cibernéticos contra nuestras bases informáticas, nuestras instituciones. Las acusaciones por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá no han sido sustentadas con pruebas contundentes. Kirill Dmitriev, director del Fondo de Inversión Directa de Rusia, RDIF, expresó en la víspera que los señalamientos de Londres representan solo un intento de manchar la vacuna rusa, que podría ser la primera contra la COVID-19 en el mundo. Científicos rusos llevan semanas desarrollando las investigaciones y las pruebas que van a permitir obtener el medicamento contra el coronavirus en los próximos días. La seguridad de la vacuna ha sido confirmada. Corresponde con la seguridad de las que existen en el mercado y se utilizan con las personas. Por eso, estimo que esta etapa finalizó de manera exitosa.
Los leucocitos de los cuerpos de los voluntarios detectaron el ARN de la información genética del virus de la COVID-19 y sus ganglios linfáticos produjeron leucocitos para combatir al coronavirus. Лимфатических узлах добровольцев идет пролиферация лимфоцитов на выработку антител к этому вирусу. Los señalamientos de Reino Unido sin sustento quedan expuestos por los acuerdos que alcanzaron la farmacéutica AstraZeneca, con sede en Londres, que suscribió con su homóloga rusa, R-Pharm, la producción de las vacunas Oxford en Rusia, lo que demuestra que Moscú no tiene ninguna necesidad de robar información para producir el medicamento anti-COVID-19. Las autoridades rusas afirmaron que estas falsas acusaciones solo perjudican los acuerdos ya señalados y que tendrán un impacto negativo en las relaciones entre ambos países. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Julián Aguirre, es analista internacional con nosotros desde Buenos Aires. Julián, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a todos y todas allá. Muchísimas gracias, Julián. Estamos de nuevo ante lo que veíamos al inicio de la pandemia, cuando veíamos este tal nivel de piratería de Estados Unidos tratando de robarse, en ese momento eran insumos médicos, particularmente respiradores. Ahora todo se centra en las vacunas y en los tratamientos, sin duda, así debe ser la preocupación mundial para la COVID-19. Entonces, primero plantear este panorama para entender por qué la acusación a Rusia. Bueno, bien, me gustaría quizás dar un paso atrás. Me parece que esta situación habla no de algo que se abrió con la pandemia del COVID-19, sino que hace algunos años tiene que ver con una tendencia más general en la dinámica global, que tiene que ver con que estamos en un mundo que se nos presenta cada vez más competitivo, con posiciones cada vez más beligerantes, más unidireccionales, más agresivas, por qué no decir, por parte de las potencias que hoy en día reconocen que la capacidad para construir, la capacidad o la voluntad para construir consensos y acuerdos mutuos está cada vez más desgastada, y vemos a distintos gobiernos recurrir a estas estrategias, tanto políticas como discursivas, diplomáticas o incluso militares, que anteponen la competencia, incluso las lógicas de suma cero, donde se enuncia a otros gobiernos como responsables por determinados escenarios negativos, o incluso como fuentes de amenaza, como competidores. Esto hoy lo vemos derramado, por supuesto, a los discursos que emergen en torno al tratamiento, gestión y las políticas. Julián, hemos perdido la comunicación con Julián Aguirre, analista internacional, nos acompaña, está con nosotros desde Buenos Aires. Rápidamente nos quedan unos minutos aún para analizar este tema, así que le pido a la producción que rápidamente vamos con la comunicación. Plantea Julián que esto viene desde antes, sin embargo resulta bastante sintomático que es en este momento, en estos meses de pandemia, cuando Estados Unidos enfila todas sus baterías, no solamente contra Rusia, sino contra China. Recordábamos los actos de piratería incluso contra el gobierno alemán, que le costó a el propio gobierno de Estados Unidos una airada crítica de la canciller Angela Merkel. Y todo esto en un momento en donde las farmacéuticas, aquellas que son privadas, que buscan lucrarse con el dolor de la gente, cuando hay millones de personas y millones contagiadas, y muchas otras que lamentablemente han muerto por la COVID-19, están entonces compitiendo por la vacuna. Entre otras cosas, hay distintos movimientos sociales y también en el marco del multilateralismo que exigen que esta vacuna deba ser universal. Sin embargo, no es solamente el tema de la vacuna, es también todo el tema de los tratamientos que sean efectivos para superar este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Además de esto, recordemos que China también le sale al paso a esas críticas en manera de sanciones, además del gobierno de Estados Unidos, y sí ha dicho el gobierno chino, en tanto tengamos la vacuna, será universal. De nuevo con Julián Aguirre. Julián, ¿me escucha? Ahora sí, disculpe, se cayó la comunicación. Sí. Lo que quería decirles, adelante, era que este es un ejemplo más de un patrón de más larga data, de cómo estamos viendo que la competencia global
se está derramando sobre una dimensión más de la política internacional, que es el ciberespacio. El hacker ruso, la figura retórica del hacker ruso, ya ha aparecido en acusaciones previas como esta suerte de actor omnipresente, medio indeterminado, pero que se lo responsabiliza de muchos otros eventos en la política doméstica e internacional de algunos países, y que presiona, por supuesto, a algunos políticos, tomadores de decisión y asesores en materia de seguridad, para crear de alguna manera un recurso retórico con el cual ubicar responsabilidades en un rival exterior. Claro, y en un momento tan sensible, Julián, como la angustia que tiene la gente es lógica ante una enfermedad convertida, este virus, en una enfermedad como el SARS-CoV-2, que no hay cura aún, una que sea, digamos, la más viable para superar el virus, y además de la vacuna. Así que también lo aprovechan en un momento muy difícil para la humanidad. Por supuesto, y por supuesto no puede quedar fuera de cualquier análisis que muchas veces los comunicados, aún incluso comunicados en materia exterior, en especial de administraciones como la de la administración Trump, están dirigidas también a sus audiencias locales, a sus electores, al público norteamericano. Es lo que no es menor en un año electoral, en un año que se ha demostrado sumamente difícil para el gobierno norteamericano administrar otras cuestiones, como hemos visto hasta hace poco, el estallido social, de violencia institucional y de conflictividad en las calles de muchas ciudades estadounidenses, y el enorme costo en términos de vidas humanas, en términos de pérdidas económicas y por supuesto en términos de capital político que ha significado para el gobierno estadounidense las malas decisiones que ha tomado sobre cómo gestionar la respuesta estatal ante la pandemia del COVID-19. Ante una situación tan amenazante para el interés de la gestión de la administración Trump, ante una situación tan problemática, tan crítica, buscar responsabilidades en actores externos, en un posible enemigo que se lo ha construido desde hace años, ¿no? Como una figura que puede ser tan difícil al mismo tiempo de ubicar, materializar, como esta figura algo incluso sombría, indeterminada, como puede ser el hacker ruso. Esta es una manera también de evadir responsabilidad. Entonces acá me parece que lo que estamos viendo es la imbricación, la interrelación de varios procesos, de varios factores que no aparecieron con la pandemia, pero que vemos que el escenario que abrió la pandemia de COVID-19 ha acentuado, ha puesto de forma más explícita, lo ha puesto de forma más pública, más transparente. Y quiero decir que se exacerba esa narrativa. En todo caso, hay algo que llama la atención. Esto con respecto a Estados Unidos, como bien lo planteas, todo hay que verlo en clave electoral. Pero ¿por qué se pliega sin pruebas a esa narrativa de el hacker ruso, informático, Canadá y Reino Unido? Bueno, eso demandaría también la necesidad, posiblemente, una presión diplomática, una negociación en curso, por supuesto, por parte del gobierno estadounidense para ganar aliados que refuercen esa narrativa y no lo hagan parecer como un esfuerzo unilateral. No hace mucho encontramos al Reino Unido también endureciendo sus posturas respecto al desarrollo de instalación de infraestructura de la red 5G china en su propio territorio y acompañando ejercicios militares norteamericanos en el Pacífico. Entonces, es un poco, estamos viendo quizás devolución de favores, alineamientos, negociaciones en curso, y por supuesto la necesidad de un gobierno como el de Trump, que en el pasado ha optado a veces por actuar solo, en solitario, o incluso en desmedro de los intereses de sus aliados, quizás reforzar la verosimilitud de su relato, la legitimidad de su relato, sumando otras voces. Independientemente de la realidad o no de las acciones en el ciberespacio de posibles grupos de hackers. Eso es una realidad y un desafío que todavía la política tiene que debatir. Hay un problema para la teoría, para la práctica política respecto a estas cuestiones de seguridad en el ciberespacio, que tiene que ver con lo indeterminado que es realmente aplicar la responsabilidad a un actor u a otro. Y eso también es lo que abre una ventana de posibilidad. Al ser tan difícil para el público entender la dinámica del ciberespacio, eso facilita la creación de este tipo de relatos, a menudo de forma casi automática, porque ya también hay cierta predisposición por parte de ciertos estadounidenses a encontrar la responsabilidad de estos actores. Me parece que es eso, estamos en un mundo que se nos demuestra cada vez más competitivo y donde la búsqueda de apoyos en estas disputas
por reforzar estos relatos, puede ser también un aspecto más. Con respecto al alineamiento de Canadá y del Reino Unido, ¿qué podrían ganar? ¿Qué podrían perder? Posiblemente eso tenga que ver con negociaciones que tienen que ver con el desarrollo de los mismos propios actores, con la búsqueda de apoyos diplomáticos por parte de Estados Unidos en esta u otras mesas de negociaciones. Esto es algo más difícil porque también el mundo de la política, en estos aspectos, se vuelve más opaco. También puede ser, por supuesto, en el caso al menos del Reino Unido, parte de una disputa de más larga data con respecto a la influencia o injerencia rusa en el escenario europeo. Sí. Donde el Reino Unido quizás esté interesado en buscar, como siempre, reafirmar su posición de autonomía, su estatus como potencia, como actor decisorio, a decir, no estoy al margen de estas disputas, ya que los países, el simple hecho de participar les representa un capital político, es decir, bueno, tengo un protagonismo como gobierno, como Estado, como actor internacional, tengo un protagonismo que ocupar. Si esa decisión está hecha sobre cálculos reales, sobre cálculos veraces, con buenos resultados, eso se verá a futuro. Pero bueno, respecto a esto todo es muy, claro, muy paradójico, porque justamente hoy se reunían líderes europeos para hablar de cooperación y multilateralismo y unidad, y pasa todo esto, así que resulta bastante paradójico en términos políticos. Julián, muchísimas gracias por ese análisis. Sí, dígame. No, paradójico, pero muchas veces el ejercicio de la presión es una táctica que precede a las mesas de negociación, precisamente. Entonces me parece que esto lejos de ser una contradicción, puede incluso estar relacionado con la realización de estas mismas mesas de diálogo. Muchísimas gracias por el análisis. Muy buenas noches. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer. Sigan con nosotros.